Oremos, por favor, hermano. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, traer el consejo de su palabra, Señor, a través de vasos frágiles, a veces vasos pecadores, Señor, que han sido salvados por tu gracia y por tu amor, Señor. Te pido, Señor, que uses mi vida, Señor. Que uses, Señor, mis fuerzas, pensamientos, Señor, lo que tengo, para que tu palabra, Señor, sea expuesta fielmente, Señor. Que a pesar de mí, Señor, tú seas glorificado y que tu pueblo, Señor, sea edificado. Bendícenos, Padre Santo, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, antes de iniciar en este versículo, es algo muy común entre nosotros, hermanos, que cuando hacemos una declaración, por lo general la acompañamos con ciertas realidades de nosotros, con ciertas cosas que nosotros somos, para poder darle fuerza a esas declaraciones. Por ejemplo, cuando nosotros a veces guiamos a nuestros hijos, les decimos, haz esto porque yo soy tu padre o yo soy tu madre, ¿sí o no? Hay esos momentos en los cuales nosotros afirmamos eso. Incluso en el matrimonio nosotros a veces decimos, yo hago esto porque te amo, porque soy tu esposo, yo hago esto porque soy tu esposa. Entonces, ciertas declaraciones van acompañadas ¿de qué? De ciertas realidades de lo que nosotros somos para con esa persona o para otras personas. Y aunque en ciertos casos se puede omitir eso, hay otros casos en los cuales es necesario. Por ejemplo, tal vez usted ha visto en las películas, cuando va un policía a coger a un ladrón, le dice, alto allí, y luego se presenta, soy un policía, o en el nombre de la ley, alto allí, soy un policía, o soy un militar, como sea. A veces es necesario para que la persona pueda entender eso. En esta ocasión, hermanos, vemos también algo parecido en la vida de Pablo, lo que el apóstol nos está enseñando en esta escritura. A veces los ministros, hermanos, de la palabra deben de presentar sus credenciales delante de la audiencia con fines de afirmar las verdades que han de proclamar e incluso para dar un peso a las acciones que están realizando. Al finalizar, hermanos, el versículo 10, es decir, al finalizar el exordio de la carta a los Gálatas, vemos aquí que el apóstol Pablo está presentándose como lo que él es, dado todo lo que ha dicho hace un momento. Él se presenta, él coloca su vida en una posición de siervo de Cristo para poder respaldar lo que ha dicho. Así como nosotros a veces respaldamos nuestras declaraciones, el apóstol Pablo también ahora va a respaldar todo lo que ha dicho en su exordio con esta realidad. Yo soy un siervo de Cristo. Pero tenemos que, hermanos, también hacer un pequeño recorrido a lo que ya hemos visto. Así que vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Desde el versículo 1 hasta el 5 es el saludo. La Escritura dice, Pablo, apóstol, no de parte de hombre ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Ahí vemos cómo el apóstol se presenta como lo que él es, un apóstol, no por hombre, sino por Dios mismo. Y también nos indica a quién va dirigida su carta. Y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. No da ningún calificativo más a esta iglesia por lo que ellos estaban viviendo, pero lo que sí hace Pablo es bendecirlos a ellos. Versículo 3, gracias a vosotros y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el saludo del apóstol Pablo, corto, conciso, mostrando algunas realidades de lo que él va a tocar más adelante, el hecho de su apostolado, el hecho de cómo el hombre puede alcanzar la gracia y paz a través de Cristo Jesús, y el mismo hecho de que todo esto es para la gloria de él. Pero del versículo 6 hasta el 10, algunos comentaristas han dicho que esta es una parte muy importante, porque esta parte es el exordio, la introducción de su carta. ¿Qué es lo que el apóstol quiere tratar aquí?
Y lo que vemos aquí es que hay un gran problema. Los de Galacia, las iglesias de Galacia, han abandonado el evangelio verdadero por causa de unas personas que pervertían el evangelio de Cristo. Note lo que dice el versículo 6 hasta el 7. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo identifica el gran problema que tienen las iglesias de Galacia, y es que ellos habían abandonado lo que el apóstol Pablo les había enseñado. Y luego en el versículo 8 hasta el versículo 9, él afirma cuál es la sentencia que recae sobre aquellos hombres que pervierten el evangelio, que predican un evangelio diferente. El versículo 8 dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. Y finalmente en el versículo 10 el apóstol Pablo nos enseña su identificación por la cual él está haciendo todo esto. Dice el versículo 10: porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo nos enseña que los verdaderos hermanos, ministros de la palabra de Dios, son aquellos que enseñan lo que viven, le enseñan aquellas cosas que son verdades en su vida. Si el apóstol Pablo corrige a estos hombres, a estas iglesias, por causa de haberse desviado de la verdad, por causa de temer a los hombres y no a Dios, Pablo dice: yo soy un siervo de Cristo y soy alguien que no teme a los hombres y que no se esfuerza por agradar a los hombres, sino por agradar a Dios. Un verdadero siervo de Cristo, hermanos, que es el sermón de esta mañana, un siervo de Cristo implica de que realmente esa persona enseña la palabra de Dios, enseña lo que agrada al Señor, vive lo que está enseñando y que en muchas ocasiones tiene que permanecer firme a pesar de la oposición. Así que, hermanos, este es el bosquejo de esta mañana. ¿Qué es primero un siervo de Cristo? Primero preguntémonos eso: ¿qué es un siervo de Cristo? Y lo vamos a ver en un sentido general y en un sentido específico. Y luego, ¿cómo se evidencia un siervo de Cristo? Alguien que enseña cómo agradar a Dios, que vive lo que enseña a otros y finalmente que permanece firme a pesar de la oposición. Así que consideremos, hermanos, nuestro primer punto. ¿Qué es un siervo de Cristo? Esta palabra, hermanos, es muy frecuente en la Escritura y Pablo en muchas ocasiones se la atribuye. Por ejemplo, leamos Romanos capítulo 1, versículo 1. Y ser siervo de Cristo también implica siervo de Dios o siervo de Jesucristo. Romanos capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús. Pablo, siervo de Cristo Jesús. Filipenses 1 también, Filipenses 1, 1. Dice la Escritura: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Y como vemos en Gálatas también, Pablo se presenta como un siervo de Cristo. Y la palabra siervo, que en griego es doulos, significa alguien que es esclavo también. Y es una palabra favorita del apóstol Pablo porque él afirma una realidad que hay en su vida. Y él la utiliza más o menos 32 veces en todas sus cartas. O sea, es algo con lo que él se está identificando. En el uso secular, hermanos, esta palabra nunca tenía una relación con un sentido religioso. No tenía una relación con un sentido religioso. Más bien, en el Nuevo Testamento los apóstoles toman esta palabra y le da el sentido religioso para decir: somos de parte de ¿quién? De Cristo Jesús. Somos esclavos de Cristo Jesús. Ellos no lo utilizaban la esclavitud en el sentido religioso, pero el apóstol Pablo y los apóstoles, los que escribieron las cartas, enseñaron claramente que nosotros somos esclavos de Cristo. Y nosotros debemos recordar, hermanos, que éramos nosotros antes esclavos ¿de qué? Del pecado.
Antes nosotros éramos esclavos del pecado, perdiendo nuestra libertad, perdiendo todo tipo de cosas que antes teníamos en nuestro estado perfecto en Adán y Eva, perdiendo todo eso y entrando a una esclavitud donde nosotros no podemos ser libres. Y el apóstol Pablo hace esta aclaración que ya no soy esclavo del pecado, ahora soy un esclavo de Cristo, un siervo de Cristo. ¿Por causa de qué? De la obra que hizo Jesucristo. Todo aquel que se arrepiente y confía en el Señor llega a ser librado de esta esclavitud y ahora llega a ser de Cristo. Esta posición que Cristo tiene de nosotros nos lleva a ser comprometidos con la santidad, ahora a buscar realmente las cosas del Señor, a poder agradarle al Señor, buscar tener una rectitud de corazón y entregar toda nuestra vida a Él. Entonces, hermanos, en un sentido general, ¿qué significa ser un esclavo de Cristo? ¿Qué significa ser un siervo de Cristo? Significa que esa persona ha sido comprada por Él. Significa que esa persona ya no le pertenece a Satanás, no le pertenece al pecado, sino que le pertenece ¿a quién? A Jesucristo, porque ha sido comprado por Él. Esa persona le pertenece a Dios. Pero también significa, hermanos, que esa persona ahora se dedica al servicio de Dios. Si antes nos dedicábamos en nuestra esclavitud al pecado, nos dedicábamos a servir a Satanás y a todos sus planes, guiados por sus pensamientos y su destino de la condenación eterna, ahora el siervo de Cristo, en un sentido general, el siervo de Cristo dedica su vida al servicio de Dios, porque ya su vida no le pertenece ¿a quién? A Él mismo, sino que le pertenece a Dios mismo. Y también significa, siervo de Cristo significa tener el espíritu humilde, abnegado y servicial del propio Señor Jesucristo, el gran siervo por excelencia. Si Cristo es el siervo sufriente, si Cristo es el siervo de Dios, aquel que se entró a la humanidad, aquel que vivió aquí una vida perfecta, sirviendo a Dios, sirviendo a los hombres, también nosotros hemos de seguir sus pisadas para poder ser un siervo como Él. Un siervo humilde, abnegado y que se entrega en servicio completo a la causa de Dios. Es decir, hermanos, entonces, que en el sentido general, ser un siervo de Cristo, ¿qué es? Ser un cristiano. Ser un siervo de Cristo es ser un cristiano. Eso es una realidad en nosotros. Es una realidad en cada creyente. Es una identidad que cada creyente tiene. Cada creyente verdadero es un siervo de Cristo. Pero hermanos, sin embargo, esta frase no solamente se la puede ver en un sentido general, sino que también es usada de manera especial en ciertas personas. Así que en el sentido específico o especial se atribuye esta realidad de siervo de Cristo a ciertos hombres que están viviendo en fidelidad, sumisión a la palabra y que son autorizados por Dios mismo y por la iglesia local a poder predicar la palabra del Señor. Entonces, en un sentido específico, hermanos, implica también personas que han sido llamadas a poder proclamar la palabra del Señor, poder hablar de parte de Dios a los hombres. Y esto lo sabemos ¿por qué? Porque Pablo, cuando pone las características o los requisitos para que alguien ocupe el llamado pastoral, él incluye esta realidad, el siervo de Cristo. Mire lo que dice 2 Timoteo 2:24. 2 Timoteo 2:24. Dice lo siguiente: y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido y otras características más. Pablo dice que el siervo de Cristo, es decir, aquel que ha sido llamado por Dios para predicar la palabra del Señor, para guiar al pueblo del Señor, debe de cumplir estos requisitos. Entonces vemos aquí que siervo del Señor o siervo de Cristo, de Jesucristo, no solamente atribuye esa realidad a todos los cristianos, sino que también es utilizada en un sentido específico para identificar a aquellos hombres que han sido llamados por el Señor para predicar su palabra a ellos. Entonces, hermanos, vemos esta realidad
de qué es un siervo de Cristo. ¿Qué significa ser un siervo de Cristo? Pero ahora, hermanos, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cómo se evidencia un siervo de Cristo? Si ya sabemos qué es ser un siervo de Cristo, ¿qué significa ser un siervo de Cristo? ¿Cómo se evidencia? Consideraremos, hermanos, 3 cosas aquí en cómo se evidencia a la luz de lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Lo primero es, un siervo de Cristo enseña cómo agradar a Dios. Esto es notorio, hermano, porque al buscar el favor de Dios y agradar a Dios, que es lo que está haciendo Pablo, le está mostrando a los hombres realmente cómo deben de vivir ellos. Cuando el apóstol Pablo dice, yo agrado a Dios y no a los hombres, él está enseñando esa realidad a las iglesias de Cristo. ¿Y cómo lo podemos ver eso? Veamos por favor el versículo 9 de Gálatas capítulo 1. Mire, aquí voy a hacer una conexión para que usted pueda ver esta realidad. Gálatas capítulo 1, versículo del 9 al 10. Vamos a leer. Dice, como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema, porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo está diciendo en el versículo 9, note esta la primera frase, como hemos dicho antes, también repito ahora. ¿Y qué está repitiendo? Repite la maldición y repite ¿qué más? Repite la forma en la cual hemos de agradar a Dios. No agradando a los hombres, sino agradando ¿a quién? A Dios en todo lo que Él nos ha dado. Entonces, Pablo lo que está diciendo parafraseando esto, él dice lo siguiente, Gálatas, lo que yo les he dicho antes respecto a la maldición que está sobre aquellos que pervierten el evangelio, se los repito ahora. Pero también les repito ahora lo que les enseñé, que alguien que es llamado un siervo de Cristo busca el favor y el agrado de Dios. Enseñar lo que los hombres quieren oír es no agradar a Dios, y yo no les he enseñado esto, porque yo no busco el favor ni el agrado de los hombres. Pablo dice, yo les he enseñado y les vuelvo a repetir, ¿qué cosa? La maldición que está sobre aquellos que pervierten el evangelio. Pero también les repito ahora que la forma en agradar a Dios es no agradando a los hombres. Porque si alguien agrada a los hombres, no está agradando ¿a quién? A Dios. Y la forma de agradar a los hombres es pervertir el evangelio para conveniencia de uno mismo. Y el apóstol Pablo dice, yo no les he enseñado esto. Entonces, en este sentido, lo que el apóstol Pablo les enseñó y persuadió a los hombres es a creer en las cosas divinas y no en las cosas que la mente humana pudiera creer. Si Pablo le dice a los hombres, a los creyentes de las iglesias de Galacia, ustedes no deben de buscar el favor de los hombres, no deben de agradar a los hombres, sino a Dios, lo que Pablo está diciendo es que ustedes no deben poner las cosas o la mirada en las cosas terrenales, sino en las cosas divinas. Ustedes no deben de guiarse por el consejo de los hombres, sino por el consejo ¿de quién? Por el consejo de Dios. Es muy frecuente que los hombres, pervirtiendo la verdad, guíen a las personas en ese sentido. Consejos de hombres, agradando a los hombres, trayendo gloria a los hombres y no glorificando a Dios. Entonces, Pablo le está enseñando cosas divinas y no cosas que la mente humana pudiera crear. Por eso en el versículo 11, note lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 11, el apóstol dice, pues quiero que sepáis, hermano, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni fui enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Pablo les enseña que lo que ellos deben de tener en su vida no es lo que los hombres inventan, sino lo que Dios ha traído para ellos. Esa es la forma en la cual el hombre puede agradar a Dios. Y así se maneja todo siervo de Cristo.
Entonces, ¿qué es lo que Pablo enseñó? O mejor dicho, ¿qué es lo que Pablo no enseñó? Dice que no se predicó a sí mismo. Él no buscó establecer su propio poder y autoridad sobre los hombres, o exponer su elocuencia, saber, partes, habilidades, o ganar aplausos o riquezas por ellos mismos. ¿Por qué? Porque esto no agrada a Dios. ¿Qué es lo que realmente agrada a Dios? Que nosotros glorifiquemos a su Hijo. Pablo no enseñó que Él era la autoridad suprema, que sobre Él no había nadie, sino que Él enseñó que Él, como autoridad puesta por Dios, se sometía ¿a quién? A Dios y no a los hombres. Él no quiso mostrar su elocuencia para que la gente pueda adorarlo a Él, sino que Él quiso realmente mostrar la sabiduría de Dios para que los hombres puedan alabar al Señor. 1 Corintios 1:17 dice lo siguiente: pues Cristo, el apóstol Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios 1:17: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Agradar a los hombres implica predicar cosas vanas que traen gloria a los hombres y hacen vana la cruz de Cristo. Tito 1, del 10 al 11, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Pablo entendía claramente que los hombres, en su perversidad, ellos van a enseñar cosas vanas. Imagínense, hermanos, si nosotros no tuviéramos el consejo de la palabra, si yo no tuviera el consejo de la palabra del Señor, ¿qué es lo que yo estaría predicando? Cosas que mi mente perversa pudiera enseñar, cosas que el hombre pudiera enseñar. Pero Pablo dice, ese no es el modelo. El modelo es lo que Cristo ha enseñado en su palabra, lo que Dios ha enseñado, y eso es lo que se debe de enseñar. No busco el favor de los hombres, sino que busco agradar ¿a quién? A Dios. Por eso en 1 Corintios 2:2 el apóstol dice: pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. No quiero mostrarles mi elocuencia, no quiero manifestar todo lo que yo sé, lo que quiero predicarle es a Jesucristo y a este crucificado. Pero también el apóstol no enseñó la sabiduría humana, la vana filosofía de los gentiles y la oposición de la ciencia falsamente llamada, ni las tradiciones de los ancianos, ni los mandamientos de los hombres, ni el poder y la pureza de la naturaleza humana o la justicia del hombre, sino cosas divinas entregadas, porque esto no busca el favor de Dios ni tampoco le agrada. El apóstol se esforzó en no enseñar costumbres de hombre, sino que enseñar realmente la palabra de Dios. Colosenses 2:8 dice lo siguiente: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Los hombres, hermanos, en su perversidad quieren predicar cosas que no son agradables al Señor. El apóstol dice, hay algunos que con su vana filosofía, con sus vanas sutilezas, lo que hacen es enseñar a hombres a no hacer las cosas agradables de Dios, sino a seguir lo que este mundo quiere proponerle. Entonces Pablo no enseñó esas cosas porque él quería agradar a Dios y no a los hombres. ¿Pero qué enseñó entonces? Él enseñó definitivamente las cosas de Dios y su reino. Hechos 19:8 dice lo siguiente: entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pablo se esforzaba por predicar lo que conlleva al reino de Dios. Él enseñó que sin la gracia regeneradora del Espíritu de Dios, ningún hombre podía ser salvo, ningún hombre podía ver el reino de Dios. Él enseñó que sin la justicia que se obtiene a través de Jesucristo por la fe,
ningún hombre estará en la presencia de Dios. Piense esto, hermanos. En las iglesias se ha introducido enseñanzas de hombres, diciéndole a los niños que tú puedes ser salvo con el simple hecho de alzar tu mano. Con el simple hecho de pensar en Cristo, nada más ya puedes ser salvo. Son cosas que Pablo no manda que no enseñe, sino que él manda enseñar que la única forma de salvar a los hombres es la fe en Cristo Jesús, cuando el hombre se arrepiente y pone su confianza en Él. El hombre es capaz, por causa del temor propio, de poder inventar cosas que no agradan al Señor. Eres capaz de decirle a tu hijo que eres salvo por el temor de pensar de que Él no lo es. Eres capaz de no considerar tu propia vida como una vida pecadora por el temor de no sentirte condenado. Pero la Biblia dice que los siervos de Dios no agradan a los hombres, sino que agradan ¿a quién? A Dios. Así que el apóstol predicó lo que realmente agrada al Señor. Pero ¿cómo también se evidencia a un siervo de Cristo? En segundo lugar, porque él vive lo que enseña a otro. Y esto es algo muy fundamental. El versículo 10, en la última parte, dice lo siguiente: si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. En esta frase, hermanos, el apóstol nos da a conocer cuál es su manera de conducirse en el mundo, ya no sirviendo a Satanás, sino ¿a quién? A Cristo. Él dice, si yo todavía estuviera, es decir, lo que yo les enseño de no agradar a los hombres, yo tampoco lo hago. Yo no agrado a los hombres. Si yo todavía agradara a los hombres, ¿qué yo sería? Un siervo de Satanás, no un siervo de ¿quién? De Cristo. Porque los siervos de Satanás agradan a los hombres y agradan a su señor Satanás. Pero los siervos de Cristo no agradan a los hombres, porque los hombres quieren trazar un camino distinto al que el Señor ha establecido. Entonces el apóstol Pablo está afirmando lo que realmente hay en su vida. Esto es un contraste, hermanos, con su pasada manera de vivir y una vida que ahora agrada a Dios. Pablo agradaba a los hombres. ¿Y cómo agradaba a los hombres? Él mataba a los cristianos. La gente quería que los cristianos se vayan. Ok, yo los voy a matar entonces, porque ellos están yendo en contra de la verdad. Y él agradaba así a los hombres. Y él quería agradar a los hombres. Hay más cristianos en otra ciudad. Ok, denme cartas para ir a Damasco y matar a otros hermanos. Él lo hacía de esa manera. Él trataba de agradar a los hombres. Y eso es una realidad en la vida de Pablo antes de conocer al Señor. Pero él fue cambiado por la pura gracia del Señor. Por eso él puede afirmar claramente: si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo ya no es el mismo de antes. Ahora Pablo es un hombre que vive agradando al Señor. Y esa es la vida del creyente. La vida del creyente no se esfuerza por agradar a los hombres, sino por agradar ¿a quién? A Dios. ¿Cómo se ve en la vida? ¿Cómo se ve prácticamente esto, hermanos? A veces los hombres no quieren arrepentirse, y en el sentido de hombres y mujeres. ¿Por qué no quieren arrepentirse? ¿Por qué no quieren mostrar esa debilidad de su vida? Porque le temen ¿a quién? A los hombres. Porque en primer lugar quieren agradarse a sí mismos, y no ¿a quién? A Dios. ¿Por qué no quieres arrepentirte? ¿Por qué no quieres venir al Señor? ¿Por qué no quieres entregar tu vida al Señor? Porque tú quieres agradarte a ti mismo y no ¿a quién? A Dios. Pablo lo que enseñaba lo vivía. Pablo lo que le decía a los hombres era una realidad en su propia vida. Y esto es una característica, hermanos, de un verdadero siervo de Cristo. Un ministro de la palabra que se esfuerza por vivir según la voluntad de Dios, no agradando a los hombres, sino buscando el favor de Dios. Pero en tercer lugar, hermanos, Pablo también tenía que enfrentarse a una oposición. Cuando Pablo decide no agradar a los hombres, sino agradar a Dios, ¿quiénes van a ser sus enemigos ahora? ¿Los hombres o Dios? Los hombres. Cuando tú decides agradar a Dios, la oposición va a estar delante de ti, y esa oposición va a ser directamente por los hombres. La idea, hermanos, de permanecer firme y quedarse firmes en las cosas del Señor implica que muchas veces la gente golpee lo que tú estás pensando, te injurie
alce falsos testimonios delante de ti con el fin de poder destruirte y de que tú puedas cambiar de esa mentalidad de agradar a Dios para que puedas agradar a los hombres. Y el apóstol Pablo se sentía así. El apóstol Pablo se sentía como un hombre que estaba siendo ofendido por la oposición. Desde un inicio el apóstol dice: yo soy un apóstol. Y en los siguientes versículos que vamos a ver en las próximas semanas, Pablo comienza a defender su apostolado, porque los hombres comenzaron a atacarlo a él y diciéndole que tú no eras un apóstol verdadero. Por ser un siervo que agradaba a Dios, él verdaderamente tenía que sufrir por la causa de Dios. Así que, hermanos, estos hombres que son siervos de Cristo se enfrentan justamente a la oposición de los opositores de la verdad de Dios. El comentarista Lenski, al ver estas preguntas, no busco el favor de los hombres, y también la pregunta, ¿voy a agradar a Dios o a los hombres? En estas dos preguntas, el comentarista Lenski dice que él logra ver algunas realidades lo que atacaban al apóstol Pablo. Él dice lo siguiente: las preguntas revelan los cargos que los judaizantes habían lanzado contra Pablo para desacreditarlo a él y a su evangelio. Alegaban que Pablo había atenuado los rigurosos requisitos legales del evangelio original para ganarse la aprobación de los gentiles, para hacer el evangelio apetecible para ellos, para ganarse su favor. En su ambición por construir iglesias y ganar muchos seguidores, había castrado el evangelio y lo había despojado de sus partes esenciales. Estos opositores de Pablo dicen: miren, Pablo no está predicando la verdad. Pablo no está agradando a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo está quitando la esencia de lo que realmente implica agradar a Dios. Tú debes ser justificado delante de Dios por medio de vivir lo que el judaísmo enseña. Esto era lo que se levantaba en contra del apóstol Pablo. Pero esto no es cierto, hermano. ¿Por qué? Porque si alguien pretende agradar a los hombres, ¿qué va a hacer? Se va a moldear a lo que los hombres quieren. Se va a moldear a lo que los hombres dicen en su pecado. Pero Pablo no hizo eso. Pablo, ¿qué dijo? Ustedes, Gálatas, se han desviado de la verdad. Ustedes se han apartado de la palabra del Señor. Eso no es agradar a los hombres. Enfrentar a alguien que está en desviación de la palabra del Señor, enfrentarlo de esa manera, es no agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Cuando nosotros enfrentamos nuestro propio pecado, cuando nosotros enfrentamos el pecado de nuestro cónyuge, el pecado de nuestros hijos, estamos haciendo lo que a Dios le agrada. No agradando a los hombres, sino agradando ¿a quién? A Dios. Porque esa es la forma en la cual el Señor nos manda a vivir. Nosotros debemos tener esa práctica, porque eso es lo que el Señor nos manda. El apóstol les dijo a las iglesias de Galacia: ustedes tan pronto, yo estoy maravillado, sorprendido, porque se han apartado del evangelio. Y es más, si alguien pretende agradar a los hombres, no los va a maldecir, ¿sí, no? El apóstol dice: si esos hombres predican un falso evangelio, sean malditos. ¿Por parte de quién? Por parte de Dios. Sean malditos por parte del Señor. ¿Qué hombre, tratando de agradar a los hombres, les coloca una maldición encima si se desvían de la verdad? Ninguno. Pablo no estaba agradando a los hombres, él estaba agradando ¿a quién? A Dios. Y así sea, o el valor que tenga, el costo que tenga de enfrentar a estos hombres perversos, yo lo voy a asumir, porque yo prefiero agradar a los hombres que a Dios. Si hay que decirles la maldición que está delante de ellos, se los voy a decir. Si hay que decir lo terrible que es pecar contra el Señor, se lo voy a decir, porque eso es lo que agrada al Señor. Y eso es verdadero amor a Dios y verdadero amor a su prójimo. Así que, hermanos, permítanme concluir esto y luego pasar a unas aplicaciones. Al finalizar el exordio, observamos que el apóstol resalta la esencia de un ministro de la palabra, alguien que servía a Dios y no a los hombres. Antes de su llamado por gracia, persuadió a los hombres a escuchar a los hombres, a obedecer las tradiciones de los ancianos,
a confiar en su propia justicia para la justificación ante Dios, pero ahora ¿qué Él enseñó? A despojarte de toda confianza en ti y a confiar ¿en quién? En Dios. A depender únicamente en la justicia que se encuentra en Cristo Jesús. Así que el apóstol nos enseña, hermanos, 3 cosas, lo que implica ser un siervo de Cristo. Alguien que predica la verdad, alguien que vive esa verdad y alguien que permanece firme a pesar de la oposición. Y hermanos, eso es un llamado para todos, en un sentido. Si somos cristianos, hemos de actuar de esa manera, predicando la verdad, esforzándonos en vivir esa verdad, y aun cuando haya oposición, voy a permanecer firme en esa verdad. Pero ¿qué aplicaciones hay ante esto, hermanos? Permítanme dar unas 4 aplicaciones. Primero, hermanos, deben saber los oyentes en las iglesias donde se predica la palabra de Dios fielmente por un siervo de Dios que están tratando directamente ¿con quién? Con Dios. Escuche esto, hermano. Cuando en una iglesia se está predicando fielmente la palabra de Dios, usted no está tratando con el predicador. Usted está tratando directamente con Dios porque está haciendo la palabra de Dios predicada. Un hombre que predica la palabra de Dios y no teme a los hombres, está dándoles a ustedes directamente la voluntad de Dios. Y eso implica que los oyentes no se están enfrentando al hombre, sino que se están enfrentando ¿a quién? A Dios mismo. Sí, es verdad, hermanos. Sus ojos ven a un hombre débil como yo, ven a un hombre con muchos errores, con muchas áreas donde crecer, con muchas limitaciones, torpe en muchos sentidos, pero deben saber algo, que ese mensaje que Él está dando no es el mensaje mío, y gloria a Dios que no es mi mensaje. ¿Es el mensaje de quién? De Dios. Usted no se está enfrentando, específicamente esta misión, no se está enfrentando a mí. Usted no me está desobedeciendo a mí. Usted no me está diciendo, José, a ti no. Podrás ser chévere, podrás hacer lo que sea, pero no quiero seguir tu consejo. No se está enfrentando a mí. Se está enfrentando ¿a quién? A Dios mismo. No por mí, sino porque la palabra de Dios está siendo predicada aquí. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, pero eso también nosotros, por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. El apóstol, aún siendo el apóstol, dice, cuando yo les prediqué, ustedes no me aceptaron a mí. ¿Ustedes aceptaron a quién? A Dios. Pero cuando ustedes me rechazaron a mí, no me rechazaron a mí. No piensen que están rechazando a un hombre. Yo soy débil, soy con limitaciones. Ustedes están rechazando a quién? A Dios. Y hermanos, si por la gracia del Señor se está predicando fielmente aquí la palabra del Señor, tienes que tener esto presente en tu mente. Tú estás enfrentándote directamente con la palabra de Dios. Mi boca, mi mente, mis fuerzas son muy débiles, limitadas, pero la palabra de Dios es la que usted está recibiendo delante de sus ojos. Y usted se está enfrentando a Dios. Entonces, ¿qué hacer cuando nos enfrentamos a Dios? Joel Vicky dice lo siguiente: no debemos escuchar los sermones como espectadores, sino como participantes. No como espectadores, en el sentido de que en ciertos momentos voy a prestarle atención, en ciertos momentos no. En ciertos momentos voy a decir que sí es la palabra de Dios, en ciertos momentos no, sino como participantes de la predicación de la palabra. Cuando usted va a ver una película, usted es participante de esos momentos. Hay momentos fuertes y usted reacciona porque está metido en eso, está participando de lo que usted está viendo allí. Cuando usted se acerca a la palabra del Señor, no debe ser un mero espectador, sino alguien participante. Él continúa diciendo: el predicador no debería ser el único que trabaje. Escuchar bien es un trabajo arduo. Implica adorar a Dios continuamente. Escuche esto, hermano, y cada visitante que está en esta mañana.
Escuchar bien es un trabajo arduo. Implica adorar a Dios continuamente. Un oyente atento responde rápido, ya sea con arrepentimiento, resolución, determinación o alabanza, y esto honra a Dios. Como dice el Proverbios 18:15, el corazón prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca el conocimiento. Fin de la cita, Joel Vicky. Él dice algo muy importante. Cuando ustedes vienen aquí, y se los digo directamente y con mucho amor, ustedes tienen que estar muy atentos. Porque no solamente el que está acá está trabajando, sino el que está allí también tiene que trabajar. ¿Y cómo tú puedes trabajar? Esforzándote en escuchar la palabra de Dios. ¿Y cómo sabes que te estás esforzando a escuchar la palabra de Dios? Porque lo que estás escuchando lo estás procesando en tu alma. Y si me tengo que arrepentir, me arrepiento en ese momento. Si tengo que cambiar cosas en mi vida, estoy pensando en cambiar las cosas conforme a la palabra de Dios. Y si veo que el Señor me ha bendecido, le alabo en ese momento. Porque somos participantes al escuchar la palabra del Señor y no meros espectadores que simplemente dicen, está bien, escuché y me voy. Eso no es la forma en la cual nosotros debemos escuchar la palabra del Señor. Si se está predicando fielmente la palabra del Señor por un siervo de Dios, la Biblia demanda de ustedes que escuchen atentamente la palabra del Señor. Es verdad. Por ejemplo, ayer, hermanos, había un solazo, había un calor, pero aún la gente estaba esforzándose ahí, ¿sí o no? Hermanos, ustedes no hay un solazo, no hace calor porque ya hay aire. No cometan mayor pecado, hermano. Esfuércense. A veces es difícil. Yo he estado ahí sentado también como ustedes. He estado allí también muchas veces. Y es bueno estar allí muchas veces. Porque también tengo que esforzarme por tomar esa palabra atentamente y escucharla en mi corazón. Esto no es algo solamente del púlpito. Esto es algo también de todos los que participan de la palabra del Señor. Hemos también, hermanos, de considerar una segunda aplicación. Hemos de considerar que la esencia misma del pecado, ¿cuál es? Agradar a los hombres y no a Dios. Este hombre puede ser tú mismo o cualquier ídolo que tu corazón ha albergado y que has decidido agradarle con todos tus pensamientos y acciones o palabras. Los hombres tienen ídolos en su corazón. Y cuando ellos deciden agradar a los hombres, pueden ser tu propia vida, pueden ser otras personas. Esos son los ídolos que nos llevan a pensar en agradar a ellos y no a Dios. Por eso tú debes de considerar seriamente que no debes de agradar a los hombres porque es pecado delante del Señor, sino que debes de agradar a Dios. Los que rechazan a Cristo, esto es sencillo, no quieren agradar ¿a quién? A Dios. Ni quieren buscar el favor que solo se encuentra en Jesucristo cuando el pecador se arrepiente y cree en Él. Les voy a hablar directamente a los que no aman al Señor. Es terrible pensar que mientras se agradan a sí mismos, a la vez, escucha bien esto, se condenan a sí mismos. Es terrible pensar que mientras piensas agradar a otros, desprecian el bien para su propia alma que se encuentra únicamente en Cristo Jesús. Cuando los que asisten aquí no aman al Señor, no viven para el Señor, es muy terrible, porque ellos están pensando agradar a su propia alma, pero déjeme decirte algo, no la estás agradando, la estás destruyendo. Porque estás despreciando lo que te trae verdadera esperanza y beneficio a tu alma, que es el Señor. Tercero, si todo creyente es un siervo de Cristo, entonces, hermanos, debe esforzarse en dos cosas. En primero, en buscar el favor de la gracia que se encuentra en Cristo Jesús cada día de su vida. Y segundo, en conocer lo que es bueno y agradable delante de Dios para que pueda ponerlo en práctica.
El apóstol Pablo decía, yo no busco el favor de ¿quién? De los hombres, sino que me esfuerzo en agradar ¿a quién? A Dios. Entonces, si nosotros somos creyentes y somos siervos de Cristo, hemos de esforzarnos en esas dos cosas. ¿Cómo busco el favor de Dios? Por medio de Cristo Jesús. A través de lo que Él ha dicho, me arrepiento, creo en Él, guardo sus esperanzas. Pero también, ¿cómo agrado a Dios? Conociendo lo que es agradable delante de Él. Y eso implica de que yo tengo que leer la Biblia. Tengo que buscar lo que el Señor ha revelado claramente. Hace poco mi esposa conversó con una persona y escuchando ahí, viste que uno pasa a veces y escucha ciertas conversaciones de casualidad. Lavar platos me tocó y mientras mi esposa hablaba, la otra persona le decía, es que esta es la voluntad de Dios, yo sé que esta es la voluntad de Dios, el Señor me ha llevado para acá, el Señor me ha hablado de esto, pero en ningún momento manifestaba lo que realmente el Señor ha revelado de su voluntad en su palabra. Nunca dijo que realmente el Señor quiere que esa persona se congregue, que crezca en el conocimiento de la palabra en una iglesia local. Nunca nombró eso. Sino más bien quiere el Señor que yo haga esto, que lo de aquí, que lo de acá, que lo de acá, colocando la voluntad de Dios como algo del pensamiento humano, cuando la voluntad de Dios está revelada en su palabra. Si Dios ha dicho que eso es pecado, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que te arrepientas. Si Dios ha dicho que Cristo es la salvación, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que vayas a Él. Si el Señor ha dicho que crezcas en el conocimiento de la palabra, la Biblia enseña que la voluntad de Dios es a través de la iglesia local. Congregarse es parte de lo que nosotros necesitamos. Cuarto punto, y aquí voy a tomar 2 puntos, cuarto y quinto, con unos comentarios de unos hermanos. El que quiera ser un fiel ministro del Evangelio debe renunciar al mundo y buscar a Dios. William Perkins dijo lo siguiente: debe de negar el orgullo de su corazón, aquel que quiere ser un ministro, un siervo de Cristo. Debe de negar el orgullo de su corazón, vaciarse de la ambición, ponerse totalmente a buscar la gloria de Dios en su llamado. El que quiera ser un siervo, un servidor fiel de Cristo, debe poner a Dios delante de él como un juez y considerar que tiene que tratar con Dios, y debe volver su mente y sentidos del mundo y todas las cosas de él hacia Dios, y buscar todas las cosas de Dios para apropiarse de sus pensamientos, deseos, afectos y todas sus acciones para Dios. Hermanos, quiero ser el primero en buscar eso, hermana. Quiero ser el primero. Esto es algo directamente que, aunque se los digo a ustedes, es en parlante, me lo está retumbando a mi propia alma. Esto es algo que nosotros necesitamos hacer. Si queremos ser un siervo de Dios fiel a su palabra, debo de renunciar a las cosas que este mundo me ofrece. Y debo buscar lo que realmente agrada al Señor. Que mis pensamientos sean los pensamientos del Señor. Que mis deseos sean los deseos del Señor. Que mis afectos sean los afectos del Señor. Y finalmente, para todos los que son siervos de Cristo, eso es en un sentido general, todos los cristianos, hemos de considerar, hermanos, el alto honor de ser considerados siervos de Cristo. En palabras de David Burke dice lo siguiente: es un alto honor porque cada clase de esclavitud conduce a algún destino. Miren lo que dice él. Es un alto honor ser un siervo de Cristo porque cada clase de esclavitud conduce a algún destino. La esclavitud bajo el pecado, ¿a qué nos lleva? A la muerte. En cambio, si somos siervos de Cristo, tenemos por nuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Este es nuestro privilegio, el sacrificio, la entrega y la humildad que el servicio cristiano requiere en esta vida no son en nada en comparación con los privilegios inherentes a este título. Qué hermoso es ser un siervo de Cristo. Qué hermoso es decir yo soy un esclavo de Cristo. Pero más hermoso es vivirlo. Qué hermoso es vivir la esclavitud que Dios demanda de mi vida. Porque esta esclavitud me hace en su venida glorioso. No por mí mismo, sino porque Él ha prometido que todos sus siervos un día estarán delante de Él y les dirá: ven, siervo fiel.
En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Oremos, hermanos.